Cuando tenía 18 años, todavía estaba aprendiendo a descifrar el mundo de los adultos, de las relaciones, de las cosas que se decían sin decirse. Había conocido a Pablo en una fiesta de un amigo en común. Era atento, carismático y parecía genuinamente interesado en escucharme, lo cual, para alguien tan insegura como yo, era algo que nunca había experimentado. Las primeras citas con Pablo fueron tranquilas: paseos en el parque, largas charlas en una cafetería y tardes viendo películas. Nada fuera de lo común, pero eso me hacía sentir segura. No era el tipo de chico que presionaba ni insinuaba cosas inapropiadas. Al menos eso creía entonces. Después de unas semanas, me invitó a su casa para conocer a su mamá. Es una mujer muy especial para mí, me dijo con una sonrisa que me desarmó. Acepté. Por supuesto que acepté. En mi mente de adolescente ilusionada, conocer a su familia significaba que nuestras citas iban en serio. El día de la visita, me recogió temprano en su auto. Llegamos a una casa modesta, pero bien cuidada. Su madre me recibió con un abrazo cálido y me sentí como en casa. Me ofreció café y galletas y pasamos un par de horas hablando. Me contó historias de la infancia de Pablo, pequeñas anécdotas que me hicieron reír y lo humanizaron aún más. Sin embargo, algo empezó a sentirse raro. Su madre y sus hermanos, que habían estado tan presentes al principio, comenzaron a retirarse, uno por uno, dejando a Pablo y a mí solos en la sala. Salieron a hacer unas compras, me dijo, aunque no recordaba haberlos escuchado mencionar nada. ¿Quieres ver mi cuarto?, preguntó Pablo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Dudé, pero no quería parecer grosera o desconfiada. Además, hasta ese momento no había hecho nada que me pusiera en alerta. Subimos las escaleras y él abrió la puerta de su habitación con un gesto teatral. Era un espacio sencillo, con una cama deshecha, una pila de ropa en la esquina y un par de pósters en la pared. Me senté en la orilla de la cama, sintiéndome un poco incómoda, pero tratando de actuar como si todo estuviera bien. Entonces ocurrió, sin previo aviso, sin ninguna transición. Pablo se bajó el pantalón y dejó al descubierto su pene. Me congelé. ¿Qué haces?, logré balbucear, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro. Él se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, respondí, mi voz apenas un susurro. Soy virgen. Él se rió, una risa breve, casi burlona. No importa, dijo con una calma escalofriante. Arriba tengo condones. Fue en ese momento cuando supe que debía salir de ahí. Mi mente entró en un estado de pánico absoluto. Me levanté rápidamente, tratando de mantener la compostura. Creo que debería irme, dije, caminando hacia la puerta. Pablo se interpuso en mi camino, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una expresión fría, casi depredadora. No te pongas así, Meredith. Estamos solos, nadie te va a juzgar. Intenté retroceder, pero tropecé con la cama. Su presencia era sofocante, su mirada intensa, y por primera vez en mi vida sentí un miedo visceral, un miedo que no sabía cómo manejar. Miré alrededor, buscando una salida. Fue entonces cuando vi la ventana. Estaba abierta, dejando entrar una brisa ligera que movía las cortinas. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Pablo reaccionó, tratando de agarrarme, pero me lancé antes de que pudiera detenerme. Era un salto corto hacia el techo del porche, pero mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a explotar. Me escabullí hacia el borde y bajé con cuidado, rasgándome la pierna en el proceso. Cuando mis pies tocaron el suelo, corrí sin mirar atrás. No sabía si Pablo me seguía, y tampoco me importaba. Mi único objetivo era alejarme lo más posible de esa casa. Llegué a la calle principal y me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi cuerpo temblaba, mis manos estaban frías, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control.
Me sentí sucia, humillada, aterrada. En las semanas siguientes, Pablo intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes y me llamaba, pero no respondí. Cambié mi rutina. Dejé de frecuentar los lugares donde solíamos vernos e incluso bloqueé su número. Esa experiencia me dejó marcada de formas que no entendí hasta mucho tiempo después. Me enseñó que la confianza no se da a la ligera, que las apariencias engañan y que el instinto es una herramienta poderosa que nunca debe ignorarse. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera reaccionado a tiempo, si no hubiera visto esa ventana, pero no dejo que esos pensamientos se queden mucho tiempo en mi mente. Prefiero concentrarme en el hecho de que escapé y aprendí, aunque las cicatrices, tanto físicas como emocionales, todavía me acompañan. Conocí a Leonardo durante una práctica de la universidad. Era de esos chicos que te atrapan con su sonrisa amable y esa manera de siempre estar dispuesto a ayudar. Me pareció encantador desde el principio y cuando me invitó a salir, acepté sin pensarlo demasiado. Nuestra primera cita fue agradable. Fuimos a una cafetería cerca de la universidad. Hablamos de todo un poco y yo, sinceramente, pensé que había encontrado a alguien especial, pero después las cosas comenzaron a sentirse raras. La primera señal fue su obsesión con los gestos caballerosos. No me malinterpreten, es lindo que alguien quiera abrirte la puerta del carro, pero Leonardo lo llevaba al extremo. Si yo intentaba abrirla sola, casi se lanzaba para impedirlo. Una dama no debe hacer eso, decía con una sonrisa que empezaba a parecer más un tic nervioso. La segunda cita fue aún más desconcertante. Llegó con un ramo de rosas tan grande que parecía salido de una película romántica de bajo presupuesto. Me sentí halagada, pero también un poco avergonzada. La atención de las personas alrededor me incomodaba, y él parecía disfrutarlo. ¿Te gustan?, preguntó mientras me extendía las flores. Sí, claro, pero son muchas, ¿no crees? Para ti, nunca es suficiente. Da respondió, y esa frase quedó resonando en mi mente como un eco extraño. Esa noche, mientras cenábamos, dejó caer algo que me hizo tragar con dificultad. Quiero que conozcas a mi familia. Mi mamá siempre dice que si encuentras a alguien especial, no debes perder tiempo. Me reí nerviosa, pensando que era una broma, pero no lo era. Sus ojos estaban fijos en mí, expectantes. ¿No crees que es muy pronto para eso? Apenas es nuestra segunda cita. Cuando sabes, respondió con una firmeza que me incomodó. Para colmo, después de la cena, sacó una pequeña cajita de su bolsillo. Pensé que sería un detalle tierno, tal vez un llavero o algo así, pero no, era un anillo. Es para que recuerdes esta noche, dijo mientras me lo extendía. Es simbólico, pero espero que lo uses. Me quedé paralizada. ¿Qué clase de persona regala un anillo en la segunda cita? No sabía cómo reaccionar sin herir sus sentimientos, así que simplemente sonreí forzadamente y guardé la cajita en mi bolso. Esa noche, en mi cama, miré el anillo y sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. La tercera vez que salimos, su comportamiento se volvió más extraño. Hablaba de nuestro futuro como si ya estuviera escrito. Mencionaba viajes juntos, cómo serían nuestros hijos, y hasta el tipo de casa que quería comprar conmigo. Todo esto mientras apenas nos conocíamos. Fue demasiado. Decidí terminar las cosas de la manera más amable posible. Le expliqué que me sentía incómoda con la rapidez con la que avanzaban las cosas y que prefería que cada uno siguiera su camino. Su reacción fue extraña. No se enojó ni discutió. Simplemente me miró, sonrió de una manera que no lograba descifrar y dijo, lo entiendo, pero te prometo que esto no es el final. Pensé que sería el último contacto que tendríamos. Me equivoqué. 2 días después, recibí un mensaje de él con el enlace a una canción, Detalles de Roberto Carlos. No entendí al principio, pero cuando la escuché, me dio escalofríos.
Era como si cada palabra estuviera dirigida a mí, como si quisiera convencerme de que no importaba lo que yo hiciera. Él seguiría ahí, recordándome, esperando. Intenté ignorarlo, pero luego empezó a aparecer en lugares que frecuentaba. La cafetería donde estudiaba, el gimnasio al que iba, incluso en la tienda donde compraba víveres. Siempre estaba ahí, sonriendo como si fuera una coincidencia. Una noche, mientras regresaba a casa, escuché pasos detrás de mí. Miré rápidamente por encima del hombro y lo vi, caminando tranquilamente como si fuera un paseo casual. Aceleré el paso, y él hizo lo mismo. Cuando llegué a la puerta de mi edificio, me volví y lo enfrenté. ¿Por qué me sigues, Leonardo? Pregunté, mi voz temblando. No te sigo, respondió con esa sonrisa que ahora me parecía macabra. Simplemente estoy donde debo estar. Esa fue la última vez que lo vi en persona, pero no la última vez que supe de él. Una semana después, encontré un sobre en mi buzón. Dentro había una foto de nuestra primera cita, tomada desde un ángulo que no reconocí. Junto a ella, un papel que decía: siempre recordaré los detalles. Cambié de número, bloqueé sus redes sociales y comencé a tomar rutas diferentes para ir a la universidad. Aunque nunca más lo vi, su presencia seguía acechándome como una sombra que se niega a desaparecer. Hoy, cuando escucho esa canción por casualidad, todavía siento ese escalofrío en la espalda, porque sé que en algún lugar Leonardo sigue recordando los detalles. Todo comenzó de la manera más inocente. Una joven llamada Abby me invitó a cenar a su casa después de un par de semanas de salir. Era encantadora, con una sonrisa dulce que parecía esconder una tristeza profunda. Su voz era suave, y había algo en su mirada que me hacía sentir cómodo, como si nos conociéramos de toda la vida. Ruperto, te va a encantar mi sazón, me dijo cuando acepté la invitación. Era una frase simple, pero dicha con tanta ilusión que no pude evitar emocionarme. Llegué a su casa una noche lluviosa. El edificio era antiguo, de esos que parecen haber visto demasiadas historias. Las paredes estaban agrietadas, y las luces del pasillo parpadeaban como en una película de terror. Subí al tercer piso donde vivía, y al llegar a su puerta, noté que el número estaba apenas colgado de un tornillo flojo. Pasa, pasa. Me recibió con una sonrisa radiante. El interior de su departamento era acogedor, aunque algo peculiar. Había un aroma a guiso recién hecho, pero también a algo más, como humedad mezclada con perfume barato. A un lado de la sala había un perchero, y fue ahí donde mi atención se detuvo. Colgados, perfectamente alineados, había varios uniformes de policía. ¿Trabajas en algo relacionado con la policía?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella rió, pero no respondió de inmediato. En su lugar me invitó a sentarme a la mesa. Te serví tu plato favorito, dijo, aunque nunca le había dicho cuál era. Frente a mí había un guiso de carne con arroz, perfectamente servido. Me sentí incómodo, pero no quería parecer grosero. Mientras comíamos, noté que sus ojos no se apartaban de mí. Era como si estuviera estudiándome, memorizando cada movimiento, cada gesto, y los uniformes. Insistí, intentando romper el silencio. Ah, eran de mi ex, respondió sin apartar la mirada de mi rostro. Tu ex es policía, corrigió, con un tono que me heló la sangre. No quise preguntar más, pero ella continuó como si estuviera esperando la oportunidad de explicarse. Murió hace un par de años. Era un hombre muy especial. Siempre decía que la vida era frágil, que cualquier día podía ser el último. No supe qué decir. El ambiente se había vuelto pesado, casi sofocante. Ruperto, ¿te puedo pedir algo?, dijo de repente inclinándose hacia mí. Claro, dime, respondí, aunque mi instinto me gritaba que era hora de irme. Quiero que te pongas uno de sus uniformes. Me reí pensando que era una broma, pero ella no sonrió. En serio, quiero que lo hagas. Sería lindo. ¿Por qué querrías que haga algo así? Es que a veces me gusta imaginar que él sigue aquí,
que no se fue, y tú tienes algo de él, tu voz, tu manera de moverte. El escalofrío que sentí fue inmediato. Intenté cambiar de tema, pero ella insistía, con una sonrisa que ya no era dulce, sino inquietante. Vamos, Ruperto, solo por un momento. No te preocupes, no voy a tomar fotos ni nada raro. No creo que sea buena idea, dije levantándome de la mesa. Fue entonces cuando su expresión cambió. Sus ojos se oscurecieron y su voz adquirió un tono que nunca había escuchado antes. ¿Por qué no? No te estoy pidiendo nada difícil. Solo quiero que lo uses. Es importante para mí. Me dirigí hacia la puerta, inventando una excusa sobre una emergencia, pero ella se levantó rápidamente y bloqueó mi camino. No te puedes ir todavía. Apenas estamos empezando la noche, dijo, y su sonrisa volvió, pero esta vez parecía completamente falsa, como una máscara. En ese momento, noté algo que antes no había visto. Sobre una repisa había una fotografía enmarcada de Abby con un hombre vestido de policía. Ambos parecían felices, pero había algo extraño en la mirada de él. Era como si estuviera forzando la sonrisa, como si no quisiera estar ahí. ¿Qué le pasó a tu ex?, pregunté, intentando mantener la calma. Tuvo un accidente, respondió rápidamente, evitando mi mirada. Pero eso no importa ahora. Lo importante es que tú estás aquí. Mi corazón latía con fuerza, mientras buscaba una manera de salir de esa situación. De verdad, Abby, tengo que irme. Es tarde y mañana tengo que trabajar. No, gritó, y el sonido resonó en todo el departamento. No te vas a ir hasta que te pongas el uniforme. Su insistencia se volvió desesperada. Tomó uno de los uniformes del perchero y lo extendió hacia mí, como si eso fuera suficiente para convencerme. No voy a hacerlo, dije con firmeza, y ella comenzó a llorar, pero no de una manera normal. Sus sollozos eran agudos, casi animales, y se cubrió el rostro con las manos. Aproveché ese momento para dirigirme hacia la ventana del salón. No había otra salida, y la puerta estaba bloqueada. La abrí rápidamente y miré hacia abajo. Estábamos en un tercer piso, pero había una cornisa estrecha que podría usar para alcanzar el balcón del vecino. No te atrevas a salir por ahí, gritó, pero ya estaba subiéndome al marco de la ventana. Antes de que pudiera detenerme, salté hacia la cornisa, mi corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Logré llegar al balcón del vecino y comencé a golpear su ventana, pidiendo ayuda. El vecino, un hombre mayor, abrió la ventana y me ayudó a entrar, confundido, pero dispuesto a escuchar. Llamé a la policía, pero cuando llegaron al departamento de Abby, estaba vacío. No había rastro de ella ni de los uniformes. Solo la mesa servida para dos, con los platos aún calientes. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente con Abby, ni qué pretendía. Pero cada vez que paso cerca de ese edificio, siento que alguien me observa desde una de las ventanas, esperando que regrese. Nunca me había considerado una persona temerosa, pero aquella noche cambió algo dentro de mí. Había conocido a Eugenio en una de esas aplicaciones de citas que prometen encuentros rápidos y sin compromiso. Su perfil era sencillo: amante de los animales, rescatista de vocación, buena charla garantizada. Las fotos mostraban a un hombre promedio, nada extraordinario, pero con una sonrisa genuina que me hizo pensar que sería una buena compañía para una noche tranquila. El plan era claro: un encuentro casual, sin expectativas. Eugenio insistió en que fuéramos a su casa. Es humilde, pero acogedora, me escribió. No le di mucha importancia, ya que mi única intención era pasarla bien, y luego cada quien seguiría con su vida. Cuando llegué, lo primero que noté fue el vecindario. Estaba oscuro y descuidado, con casas a medio construir y perros callejeros vagando por las aceras. Toqué el timbre y Eugenio salió casi de inmediato, con una sonrisa que no se parecía del todo a la de sus fotos. Era más extraña, como si ocultara algo.
Rosangel, qué gusto verte, dijo, abriendo la puerta de par en par. La primera bocanada de aire que salió de su casa me golpeó como un puñetazo. Era una mezcla de humedad, suciedad y algo más. Algo ácido que no podía identificar. Me esforcé por mantener la compostura, recordándome que no debía juzgarlo tan rápido. El interior era pequeño y desordenado, con montones de ropa y cajas esparcidas por todos lados. Pero lo que más me llamó la atención fueron los perros. Por lo menos 6 de ellos estaban en la sala, algunos durmiendo, otros moviendo la cola al verme entrar. Eran de diferentes tamaños y razas, y aunque parecían bien alimentados, el lugar olía a orina y pelo mojado. Perdón por el desorden, dijo Eugenio, notando mi expresión. Es que siempre estoy recogiendo perros de la calle. No puedo evitarlo. Son mi debilidad. Está bien, mentí, intentando no respirar por la nariz. Me condujo a su habitación, que era aún más pequeña, y estaba abarrotada de cosas. Había más perros allí, al menos 4, y la cama estaba cubierta de mantas, llenas de pelos. Un ventilador giraba en la esquina, pero el calor y el olor eran sofocantes. Bueno, aquí estamos, dijo, cerrando la puerta detrás de nosotros. ¿Siempre tienes a los perros aquí?, pregunté, intentando sonar casual mientras evaluaba mis opciones de escape. Sí, ellos son mi familia. No puedo dejarlos afuera, ¿sabes? Sería cruel. La situación se estaba volviendo más incómoda con cada segundo. Eugenio comenzó a acercarse, pero lo hizo de una manera que me puso los pelos de punta. No era un gesto romántico ni sensual, era ansioso, casi desesperado. ¿Estás bien?, pregunté, retrocediendo un poco. Claro que sí, es solo que me gusta ser honesto, dijo, sentándose en el borde de la cama. Quiero que sepas que estos perros son muy importantes para mí, más que cualquier persona. Eso está bien, respondí aunque mi voz temblaba ligeramente. ¿Te molesta que estén aquí mientras, ya sabes? Mi corazón dio un vuelco. ¿Aquí? ¿Con todos ellos? Sí, ellos no juzgan, son más puros que los humanos. A veces siento que entienden mejor lo que es el amor verdadero. La forma en que dijo, amor verdadero, me puso la piel de gallina. Antes de que pudiera responder, uno de los perros saltó a la cama y comenzó a lamerle la cara. Eugenio rió, como si todo aquello fuera lo más natural del mundo. Son tan leales, dijo, acariciando al perro mientras me miraba. Nunca te traicionan, nunca te abandonan. No sabía cómo salir de ahí sin parecer grosera o causar una escena, pero mi instinto me decía que debía irme cuanto antes. ¿Sabes qué?, dije intentando sonar despreocupada. Acabo de recordar que tengo que levantarme temprano mañana. Creo que será mejor que lo dejemos para otro día. Su expresión cambió al instante, de amable y sonriente. Pasó a algo oscuro, casi amenazante. ¿Otro día?, preguntó con un tono que me hizo retroceder un paso. Sí, lo siento, de verdad. Ha sido un día largo y creo que necesito descansar. No te creo, dijo, poniéndose de pie. Es por los perros. ¿Te molestan? Porque si es así, puedes irte, pero no vuelvas a buscarme. El silencio que siguió fue insoportable. Los perros comenzaron a moverse inquietos, como si sintieran la tensión en el aire. Uno de ellos comenzó a gruñir suavemente, y sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. De verdad, Eugenio, me tengo que ir, repetí, intentando mantener la calma mientras me dirigía hacia la puerta. Vete, entonces, dijo señalando la puerta con un movimiento brusco. Pero antes de que pudiera alcanzarla, agregó algo que me heló la sangre. Las personas siempre se van, pero ellos se quedan. Ellos siempre estarán conmigo. Abrí la puerta rápidamente y salí casi corriendo, ignorando los ladridos de los perros y los pasos de Eugenio detrás de mí. No me detuve hasta que estuve en la calle, respirando el aire fresco de la noche. No volví a saber de Eugenio, ni quise saber más de él. Pero cada vez que escucho un perro ladrar en la distancia, no puedo evitar recordar esa noche
y preguntarme qué clase de relación tenía realmente con esos animales y sobre todo qué habría pasado si no me hubiera ido. Las citas a ciegas nunca habían sido mi estilo, pero esa noche decidí arriesgarme. Había conocido a Emilia en una aplicación de citas. Su perfil estaba lleno de fotos cuidadosamente elegidas, su rostro bien maquillado, siempre sonriendo con ángulos estratégicos que mostraban una silueta estilizada. Lo que más me atrapó fue su descripción: amante de los libros, las buenas conversaciones y las noches tranquilas. Pensé que sería interesante conocerla. Cuando llegué al café donde habíamos quedado, mis expectativas comenzaron a tambalearse. Emilia estaba sentada junto a una ventana, pero no se parecía del todo a la mujer de las fotos. Tal vez pensé, las imágenes eran algo antiguas. Osvaldo, ¿verdad? Me saludó con una sonrisa nerviosa. Sí, Emilia, es un placer conocerte. Me senté frente a ella y aunque intenté no juzgar, era evidente que Emilia no se parecía a su versión en línea. Parecía más cansada, más grande. Había algo en su mirada que me inquietaba, pero decidí ser amable y darle una oportunidad. No habían pasado ni 5 minutos cuando Emilia comenzó a hablar de sí misma. Al principio pensé que era una introducción casual. Mencionó que había tenido un día difícil, que no se sentía en su mejor momento, pero rápidamente la conversación tomó un giro oscuro. No sé por qué aceptaste salir conmigo, dijo de repente, mirando su taza de café con una intensidad perturbadora. ¿Cómo dices?, pregunté, confundido. Quiero decir, mírame. Extendió las manos como si estuviera mostrando un desastre. Estoy gorda, estoy fea. Seguro pensaste que sería diferente, ¿no? No, Emilia, no, comencé, pero me interrumpió. Claro que sí, todos lo hacen. Siempre esperan a alguien más delgada, más bonita. Luego me ven y se decepcionan. La incomodidad se instaló rápidamente. Intenté cambiar el tema, preguntarle sobre sus intereses, sus pasatiempos, pero nada funcionaba. Cada respuesta volvía al mismo punto: lo mucho que odiaba su cuerpo, lo fea que se sentía, lo segura que estaba de que nadie podría amarla. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo después de un rato, que yo misma me siento como una cochina, como una maldita cerda. No supe qué decir. Me limité a mirarla, esperando que fuera una broma, pero su expresión era seria, casi retadora. Tú también lo piensas, ¿verdad? Dime la verdad, Osvaldo. ¿Crees que soy asquerosa? Por supuesto que no, mentí, intentando sonar convincente. Lo sabía, exclamó, riendo de una manera que no era alegre, sino extraña. Eres como todos los demás, solo dices lo que crees que quiero escuchar, pero en el fondo estás pensando que soy repugnante. Quería irme. La intensidad de Emilia era demasiado. Intenté ser paciente, darle espacio para desahogarse, pero 2 horas escuchando sus constantes quejas y autodesprecio me estaban desgastando. Su voz era cada vez más aguda, su tono más acusador. ¿Por qué no dices nada?, preguntó, inclinándose hacia mí. ¿Te doy miedo? ¿Te molesta que sea tan honesta? ¿Emilia? Creo que deberíamos relajarnos un poco, dije, intentando mantener la calma. Tal vez podamos hablar de algo más. No quiero hablar de algo más, gritó de repente, golpeando la mesa con la palma de la mano. Algunos clientes del café se voltearon a mirar, pero ella no pareció notarlo. En ese momento decidí que tenía que salir de ahí. Fingí buscar algo en mi bolsillo y saqué el teléfono. Le envié un mensaje rápido a mi amigo Roberto. Llámame ahora. Es una emergencia. ¿Qué haces?, preguntó Emilia, entrecerrando los ojos. Ah, nada. Solo revisando la hora, respondí guardando el teléfono. Pocos segundos después, mi celular comenzó a sonar. Disculpa un momento, le dije contestando. Osvaldo, todo bien, dijo Roberto al otro lado, siguiendo el guión que ya conocía. ¿Qué? Ahora mismo. Fingí,
poniendo cara de preocupación. Claro, salgo para allá en 5 minutos. Colgué y me levanté apresuradamente. Emilia, lo siento mucho, pero acaba de surgir algo urgente. Mi amigo necesita ayuda con un problema familiar. De verdad, me encantaría quedarme, pero no puedo. Por un momento, pensé que me iba a gritar o a detener, pero en lugar de eso sonrió. Una sonrisa amplia y extraña, que no llegaba a sus ojos. Está bien, Osvaldo. Anda, pero espero que no seas como los demás. Espero que me llames. Claro que sí. Mentí nuevamente. Salí del café tan rápido como pude, sintiendo un alivio inmenso al respirar el aire fresco de la calle. Pero mientras caminaba hacia mi auto, no podía quitarme de la cabeza la sonrisa de Emilia. Había algo en ella que no encajaba, algo que me hacía pensar que no era la última vez que escucharía de ella. Y tenía razón. Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que fuiste al café por compromiso. Sé que no te guste, pero no importa. La próxima vez será diferente. Bloqueé el número de inmediato, pero mi tranquilidad duró poco. En los días siguientes comenzaron a aparecer notas en mi buzón, siempre con el mismo mensaje. La próxima vez será diferente. Aún no sé cómo consiguió mi dirección, pero desde entonces siempre miro por encima del hombro, esperando encontrar esa extraña sonrisa, observándome desde la distancia. Nunca fui muy fanático de las aplicaciones de citas, pero en esa etapa de mi vida decidí probar suerte. Ahí fue donde conocí a María Emilia. Su perfil me llamó la atención: enfermera, amante de los animales y, según su descripción, una experta en preparar el mejor café del mundo. Tras varias conversaciones, parecía encantadora. Su tono amable y su sentido del humor me conquistaron rápidamente, así que la invité a salir. Nuestra primera cita fue agradable. Fuimos a cenar, y aunque a veces tenía una risa un poco nerviosa y hablaba rápido, me pareció simpática, quizá un poco extraña, pero quien no tiene sus peculiaridades. Fue su naturalidad lo que me animó a invitarla a mi casa unos días después para cocinar juntos y pasar una velada tranquila. Cuando llegó, traía un pastel de manzana en una mano y una botella de vino en la otra. Su sonrisa era amplia y segura, como si nos conociéramos desde hacía años. La conversación fluyó mientras cocinábamos y todo parecía ir bien. Me relajé y pensé que tal vez esta vez había tenido suerte. Pero fue cuando la noche comenzó a avanzar que las cosas se tornaron extrañas. Al terminar la cena, la lluvia empezó a caer con fuerza. María Emilia miró por la ventana y, suspirando, comentó que sería imposible regresar a su casa con ese clima. No te preocupes, le dije, puedes quedarte aquí esta noche. Pareció dudar por un momento, pero luego asintió, agradecida. Fue cuando empezó a acomodarse que noté el primer detalle que me incomodó. Se quitó los zapatos y no llevaba calcetas. No soy alguien obsesionado con los modales, pero el olor que emanaba de sus pies era insoportable. Era una mezcla entre humedad y algo agrio, como si no hubiera lavado sus pies en semanas. Intenté disimular mi incomodidad y abrí una ventana para ventilar, pero el aroma persistía. Ella, en cambio, actuaba como si no se diera cuenta de nada, moviéndose con total naturalidad por mi casa. La noche continuó, y mientras me convencía a mí mismo de que solo era una peculiaridad, las cosas se pusieron aún más raras. Cuando nos preparamos para dormir, María Emilia mencionó que dormir con jeans era incómodo, y sin previo aviso, comenzó a quitárselos allí mismo, en medio de la sala. Espero que no te importe, dijo con una risa despreocupada. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi estómago se revolviera. Cerca de su ingle, en la parte alta de sus muslos, tenía varias costras gruesas y rojizas. Algunas parecían frescas, como si hubieran sido heridas recientes, y otras estaban secas, pero en mal estado. Una de ellas incluso tenía rastros de sangre seca, y un olor metálico comenzó a mezclarse con el ambiente. ¿Estás bien?, pregunté,
intentando no sonar alarmado. «Oh, esto», respondió con indiferencia, señalando las heridas. «No es nada. El roce del pantalón me irrita y a veces sangra un poco. Nada grave», decía, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo podía actuar con tanta tranquilidad teniendo esas heridas abiertas? Intenté mantener la compostura, pero mi mente ya había entrado en un estado de alerta. Le ofrecí una manta y le señalé el sofá, fingiendo que necesitaba dormir temprano porque tenía trabajo al día siguiente. «Puedes quedarte aquí», le dije. Ella asintió y se acostó sin hacer más preguntas, aparentemente ajena a mi creciente incomodidad. No dormí ni un segundo esa noche. Desde mi habitación podía escucharla moverse en el sofá, sus pies rozando la tela y sus suspiros ocasionales. Cada sonido que hacía me ponía los nervios de punta. ¿Qué clase de persona era tan descuidada con su salud? ¿Por qué estaba tan tranquila con esas heridas? Y, lo más importante, ¿qué habría pasado si me hubiera dejado llevar por la atracción inicial? Alrededor de las 3 de la mañana, la escuché levantarse. Contuve la respiración mientras los pasos resonaban en el pasillo. Por un momento, pensé que se dirigía a mi habitación, pero en su lugar fue al baño. Me quedé inmóvil, escuchando cada sonido, el agua del grifo, el chirrido de la puerta al cerrarse. Cuando salió, regresó al sofá y finalmente se quedó en silencio. Pero para entonces, ya era imposible para mí relajarme. Los primeros rayos del amanecer llegaron como un alivio. Me levanté temprano, fingiendo que debía salir de casa cuanto antes. María Emilia parecía notar mi prisa, pero no hizo comentarios. Simplemente se vistió, se puso los zapatos y se fue, sin siquiera despedirse adecuadamente. La vi salir por la puerta y sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Nunca más volví a llamarla ni respondí a sus mensajes, pero durante semanas, incluso meses después, no pude sacarme de la cabeza la imagen de esas heridas. Era descuido, una condición médica, o tal vez algo mucho más perturbador. Nunca lo sabré, y quizás es mejor así. En una noche casual organizada, a través de una app de citas terminó en uno de los episodios más aterradores de mi vida. Mi nombre es Carmen, y aunque me gusta pensar que soy alguien precavida, aquella vez la curiosidad me ganó. Luis Arturo parecía un tipo normal. Su perfil mostraba fotos sonrientes, frases ingeniosas y un par de selfies que dejaban claro que tenía confianza en sí mismo. Chateamos por unos días antes de decidir encontrarnos. Era directo, pero no grosero. Me dijo que buscaba una conexión sin complicaciones, y como yo estaba en una etapa similar, accedí. Nos vimos en un bar discreto, un lugar que conocía bien y que me hacía sentir segura. Él llegó puntual, vestido de manera casual, pero con un estilo cuidado. Su conversación fluía con naturalidad, y a pesar de que tenía un aire un poco excéntrico, no parecía nada fuera de lo común. La noche avanzó entre risas y algunas copas. Para ser honesta, me sentía cómoda. Luis Arturo tenía esa mezcla de carisma y confianza que hace que te olvides de las dudas iniciales. Fue él quien propuso ir a un hotel y aunque dudé un momento, decidí seguirle la corriente. Cuando llegamos, elegimos un cuarto sencillo. Él pagó sin titubear y subimos en silencio. Era el típico hotel de paso, limpio, funcional, pero nada especial. Entramos y mientras él cerraba la puerta, comenzó a desabotonarse la camisa. Hasta ese momento todo parecía normal, pero entonces me di cuenta de algo extraño. Al quitarse los pantalones, noté que tenía una sonda conectada a una bolsa de orina que colgaba de su pierna. Mi primera reacción fue de sorpresa. Nunca había visto algo así. Luis Arturo, al notar mi expresión, sonrió de manera extraña, como si estuviera acostumbrado a esa reacción. «No te preocupes», me dijo,
mientras comenzaba a manipular la sonda. Es algo reciente, un problema menor, pero puedo quitármela sin problema. Mis alarmas internas comenzaron a sonar. No era solo el hecho de la sonda, sino la manera en que lo decía, como si fuera algo insignificante. Intenté mantener la calma y busqué una excusa para salir de la habitación. ¿Sabes qué? Creo que necesito un momento. Voy al baño, dije, tratando de sonar tranquila, mientras me dirigía a la puerta. Fue entonces cuando todo se descontroló. Luis Arturo, quien ya había comenzado a quitarse la sonda, notó mi intención de irme. De repente, su expresión cambió por completo. ¿Qué haces?, preguntó en un tono que mezclaba desesperación con enojo. Antes de que pudiera responder, comenzó a gritar. Sus gritos eran tan fuertes que estoy segura de que se escucharon en todo el pasillo. «No te vas a ir», gritaba mientras arrancaba la sonda con un movimiento brusco. La escena que siguió fue algo que jamás podré borrar de mi mente. Al arrancarse la sonda, la bolsa de orina se rompió y el líquido comenzó a derramarse por el piso. Él, desnudo y con una expresión de furia, se movía por la habitación como si hubiera perdido completamente el control. Mi instinto fue gritar pidiendo ayuda. Me acerqué a la puerta e intenté abrirla, pero él llegó antes y la bloqueó con su cuerpo. «Cálmate», le grité, tratando de mantener la compostura mientras mi corazón latía con fuerza. Pero no se calmó. En lugar de eso, empezó a golpear el mobiliario y a lanzarse al baño. Cerró la puerta de un portazo y comenzó a llorar y gritar al mismo tiempo. Yo, aprovechando que ya no estaba frente a la puerta, comencé a golpearla con fuerza mientras seguía pidiendo ayuda. No pasó mucho tiempo antes de que alguien del personal del hotel llegara. Escuché las llaves del otro lado y finalmente abrieron la puerta. Salí corriendo, casi tropezando, mientras explicaba entre lágrimas lo que había sucedido. Cuando entraron al cuarto para verificar, encontraron el baño cerrado desde dentro. Luis Arturo no respondió a los llamados y decidieron no forzar la puerta. Me ofrecieron quedarme en la recepción hasta que estuviera más tranquila, pero yo solo quería salir de ahí. Nunca supe qué pasó con él. No recibí mensajes ni llamadas después de esa noche, y tampoco intenté buscar respuestas. Bloqueé su número y borré mi perfil de la app. A veces me pregunto si todo fue una extraña coincidencia o si había algo más oscuro detrás de su comportamiento. Lo único que sé es que nunca volveré a confiar tan fácilmente en alguien que conozco en línea. Esa noche me dejó con un miedo que no he podido sacudirme, un recordatorio constante de lo impredecible que puede ser la gente. Conocí a Alondra una tarde de domingo en el parque, donde suelo sacar a pasear a Max, mi labrador. Ella llevaba una pomerania pequeña llamada Lila, que no paraba de ladrarle a mi perro. Nos reímos, intercambiamos unas palabras, y, como por inercia, terminamos caminando juntos, mientras los perros olfateaban cada rincón. Su sonrisa era contagiosa y tenía algo en los ojos que parecía familiar y tranquilizador. Al despedirnos, me pidió mi número para que nuestros perros vuelvan a jugar, dijo, aunque su mirada sugería algo más. No pasó mucho tiempo antes de que me escribiera. Tuvimos una conversación ligera, fácil, llena de risas. Al final, propuso que fuéramos a tomar algo. Nuestra primera cita fue en una cafetería pequeña, una de esas con mesas de madera desgastada y luces cálidas. Me sorprendió lo cómoda que parecía conmigo, cómo sus palabras fluían sin esfuerzo. Había algo curioso, sin embargo. Desde el principio Alondra parecía fascinada por mi piel. Me lo dijo varias veces: «Me encanta tu tono de piel, es tan único, tan cálido». Al principio pensé que era un cumplido torpe, pero no le di mayor importancia. Solo sonreí y cambié de tema. Con el tiempo, su insistencia en mi color empezó a parecerme extraña.
Me hablaba de cómo en su familia siempre eran muy blancos, como si eso fuera una característica digna de ser resaltada. Lo decía entre risas, pero me dejaba incómodo. Sin embargo, algo en su forma de mirarme me hacía dudar de mis propias percepciones. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Una noche, después de cenar en un restaurante cerca de su casa, Alondra me invitó a subir a su apartamento. No vivo muy lejos. Vamos, te enseño dónde vive Lila y nos tomamos algo, me dijo, tomando mi mano con entusiasmo. Accedí, aunque algo en mi interior me decía que había algo extraño. No era una alarma, solo una leve incomodidad que no lograba descifrar. Entramos al edificio, uno de esos complejos modernos con ascensores impecables y un olor a limpieza que raya en lo artificial. Mientras esperábamos el ascensor, un hombre moreno salió del vestíbulo y nos saludó con un cordial «Buenas noches». Yo respondí automáticamente, pero Alondra ni siquiera lo miró. Fue como si su presencia no existiera. Mis palabras quedaron flotando en el aire, incómodas. El hombre se subió con nosotros al ascensor y aunque intentó entablar conversación, Alondra seguía mirando al frente impasible. Me incomodó tanto que no supe qué decir. El hombre se bajó en el tercer piso y ella ni siquiera parpadeó. Cuando llegamos a su apartamento, un estudio perfectamente decorado, fue como si algo hiciera clic en mi mente. La pared principal estaba llena de cuadros, retratos de personas con piel extremadamente blanca, casi pálida. Algunos eran antiguos, otros parecían modernos, pero el patrón era claro, era imposible ignorarlo. Me pregunté si estaba imaginando cosas, si tal vez mi incomodidad de antes me estaba jugando una mala pasada. Nos sentamos en el sofá, y mientras servía 2 copas de vino, Alondra comenzó a hablar de sus pasiones. Era imposible evitar notar que todo giraba en torno a temas relacionados con raza y estética. Me enseñó algunos libros que había leído recientemente. Uno de ellos tenía un título que me hizo fruncir el ceño: La pureza del linaje. Lo hojeé mientras ella hablaba, y cada página parecía peor que la anterior. Todo estaba plagado de ideas sobre privilegios, estatus y cómo la blancura había moldeado el curso de la historia. ¿Por qué lees esto? Y le pregunté finalmente, mi voz saliendo más cortante de lo que pretendía. Ella rió, como si mi incomodidad no fuera evidente. Es fascinante, ¿no crees? Quiero entender cómo funciona el mundo, cómo la gente percibe ciertas cosas. Luego me miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que no había notado antes. Por eso me encantas, Camilo. Mi familia siempre ha sido tan homogénea. Ni un solo moreno, puedes creerlo. Pero tú, eres diferente. Eres como un lienzo único en mi vida. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Su tono era casi de admiración, pero sus palabras tenían un peso que me resultaba insostenible. No sabía cómo reaccionar. La confronté, preguntándole qué significaba todo eso, por qué parecía obsesionada con algo tan superficial. Es que eres especial, dijo, como si eso resolviera todo. No lo entiendes, Camilo. Me atraes porque rompes con todo lo que he conocido. Contigo, siento que estoy desafiando algo. Me levanté del sofá, incapaz de seguir escuchando. Mi cabeza daba vueltas, todo su discurso, su forma de hablar de mí, como si fuera un objeto exótico, algo para completar su vida, me parecía repulsivo. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa cuando le dije, no soy un trofeo para que te sientas especial. Alondra, esto no tiene sentido. Ella intentó detenerme, justificándose, diciendo que no lo entendía, que solo quería algo diferente, algo que rompiera con su pasado. Pero cada palabra que salía de su boca solo empeoraba las cosas. Me sentía como un experimento, una curiosidad más en su vida perfectamente controlada. Salí de su apartamento sin mirar atrás. Mientras bajaba por el ascensor, no podía dejar de pensar en el hombre que había ignorado antes, en los cuadros en su pared, en sus palabras cargadas de un racismo disfrazado de admiración. En cuanto llegué a la calle,
Respiré profundamente, como si el aire frío pudiera limpiarme de todo lo que acababa de vivir. Desde esa noche, nunca volví a responder sus mensajes. Ella intentó buscarme un par de veces, pero no tenía nada más que decirle. Lo que más me dolió no fue su obsesión superficial, sino la forma en que me hizo sentir invisible, reducido a un rasgo que no definía quién era realmente. Aprendí algo importante de esa experiencia. No siempre la admiración es sincera, y no siempre las palabras bonitas son inofensivas. Algunas veces, detrás de una sonrisa amable, hay ideas que hieren más profundamente que el silencio. No sé cómo terminé saliendo con Carlos. Bueno, tal vez sí lo sé. Éramos adolescentes y en esa época las opciones en nuestro pequeño pueblo eran bastante limitadas. Era simpático, un poco torpe, pero parecía una buena persona. Me invitó a salir un día después de clases y pensé, ¿por qué no? No tenía nada mejor que hacer. Y además mi mejor amiga insistía en que deberíamos darle una oportunidad a los chicos que no eran los típicos guapos. La primera cita no fue tan mala. Fuimos a la plaza del pueblo, caminamos un poco y luego nos sentamos en una banca a hablar de la escuela y de música. Todo iba bien hasta que sacó un paquete de chitos de queso. ¿Quieres? Me ofreció con una sonrisa, los dedos ya cubiertos de ese polvo naranja brillante que parecía imposible de limpiar. No, gracias. No soy muy fan del queso, respondí, intentando mantener la calma. Carlos se encogió de hombros y siguió comiendo, pero fue imposible no notar cómo, al terminar el paquete, lamió sus dedos con entusiasmo, haciendo un sonido húmedo que me dio escalofríos. Me dije a mí misma que no era gran cosa, que podía ignorarlo, pero eso fue solo el principio. La siguiente vez que salimos, fuimos al cine. Pensé que sería más fácil, ya que estaríamos distraídos viendo una película. Pero apenas llegamos, Carlos apareció con otro paquete de chitos de queso. ¿De verdad vas a comer eso aquí?, le pregunté, intentando sonar casual. Claro, es mi snack favorito. ¿Quieres? Negué con la cabeza, intentando no mirar cómo volvía a hundir la mano en el paquete. Durante toda la película, no podía concentrarme en la trama. El olor a queso artificial llenaba el aire a mi alrededor y cada vez que miraba de reojo, veía cómo se pasaba los dedos por la boca, dejando rastros naranjas en sus labios. Cuando salimos del cine, Carlos intentó tomar mi mano, pero yo la aparté rápidamente. Lo siento, es que tengo frío, mentí. Él no pareció notarlo, o si lo hizo, no dijo nada. Pero para mí ya era demasiado. Sabía que no podía seguir con alguien que literalmente vivía con las manos naranjas. No sé por qué acepté salir con él una vez más. Tal vez porque me sentía culpable de terminar las cosas tan pronto, o porque quería darle una última oportunidad. Fuimos a la heladería del centro, y por un momento pensé que todo iba a estar bien. Hoy no traje chitos, lo prometo, dijo, riendo como si hubiera leído mi mente. Me relajé un poco y comenzamos a hablar. Carlos era agradable cuando no estaba obsesionado con sus snacks. Incluso me hizo reír con una historia sobre cómo había tropezado frente a toda la clase de educación física. Por un momento pensé que quizás había sido demasiado dura con él, pero entonces lo vi. En su mochila, apenas asomando, estaba otro paquete de chitos. Intenté ignorarlo, pero no pude evitar preguntar: ¿de verdad los trajiste otra vez? Carlos siguió mi mirada y sonrió, como si fuera algo adorable. Es que nunca se sabe cuándo se te antojan. Me llevé una mano a la frente, tratando de mantener la compostura. Estaba lista para terminar la cita y regresar a casa, pero Carlos tenía otros planes. Cuando salimos de la heladería, me tomó de la mano y me llevó hacia un parque cercano. Era un lugar tranquilo, con bancos y árboles, perfecto para una conversación más íntima.
pero antes de que pudiera decir nada, sacó el paquete de Cheetos de su mochila y lo abrió. En serio, le dije, ya perdiendo la paciencia. Vamos, Yasmín, no es para tanto, pero para mí sí lo era, especialmente cuando, después de terminar el paquete, se inclinó hacia mí para besarme. Lo vi acercarse, su boca todavía brillante de saliva mezclada con ese maldito polvo naranja. Quise apartarme, pero estaba demasiado sorprendida para reaccionar. Cuando sus labios casi rozaron los míos, el olor me golpeó como una bofetada. Fue como si una nube de queso rancio me envolviera, y mi estómago reaccionó de inmediato. No, grité, apartándome de golpe. Carlos me miró, confundido y herido. ¿Qué pasa? Es que no puedo con esto. Con el olor, con el polvo en tus dedos, con todo. Pensé que lo tomaría como una crítica constructiva, pero en lugar de eso, algo en él cambió. Su rostro se oscureció y de repente parecía más un niño haciendo una rabieta que un chico intentando tener una relación. ¿De verdad? Por eso, dijo, su voz cargada de enojo. Antes de que pudiera responder, rompió el paquete vacío de Cheetos en sus manos y me lo lanzó encima. Ahí tienes, quédate con ellos si tanto te molestan. El polvo naranja se esparció por mi ropa y mi cabello. Me quedé congelada, demasiado sorprendida para reaccionar. Carlos, respirando con fuerza, me miró por un momento más antes de darse la vuelta y marcharse. Esa noche llegué a casa con el cabello y la ropa impregnados del olor a queso. Me encerré en el baño y lloré de frustración mientras intentaba lavarme. No podía creer lo que había pasado, pero al mismo tiempo me sentí aliviada de que todo hubiera terminado. Bloqueé a Carlos de todas mis redes sociales y eliminé su número. Durante las semanas siguientes, escuché que les decía a todos que yo era demasiado exigente y que no sabía divertirme, pero no me importó. Ahora, cada vez que alguien me ofrece un paquete de Cheetos, siento un escalofrío. La gente se ríe cuando les cuento esta historia, pero para mí sigue siendo uno de los momentos más incómodos de mi vida. Y si algo aprendí de todo esto, es que nunca más ignoraré una señal de advertencia, por más pequeña que parezca, o por más naranja que sea.